Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, les cuento que RNN ha instalado nuevos transmisores en El Mogote y en Barahona para dar una cobertura total, ¿verdad? En todo el Cibao, en el sur del país, ahí tenemos las gráficas. Esto se ha sumado, ¿verdad?, al transmisor que tenemos en San Cristóbal, que da una cobertura a Santo Domingo y en el este, teniendo presencia prácticamente en toda la geografía nacional. No nos podemos olvidar que también estamos en las compañías de cables más importantes, de manera que no nos podemos quejar. Ricardo Rojas León, un tremendo director, y ha posicionado este canal, bueno, donde estamos. Y el ingeniero Melvin, oigan como los muchachos lo están aquí recordando y defendiendo. Señores, es que RNN, no solamente el director, tenemos un gran equipo. Aquí incluso los muchachos que están en el canal, aquí están Wilson y todos los muchachos que están aquí son magníficos. De manera que los felicito y le doy las gracias a ellos por cómo nos tratan a todos nosotros los productores. Bueno, amigos, el tema de la reforma fiscal. El tema de la reforma fiscal, yo diría que junto con el tema de la seguridad ciudadana, es uno de los temas que nos tiene a todos sumamente preocupados. Y es porque sentimos, ¿verdad?, que nos toca muy de cerca. Es lo que más profundamente nos influye. Imagínense, la seguridad y la reforma fiscal, eso ahora mismo es lo que está en la palestra. Aquí en este programa hemos escuchado varios puntos de vista diferentes, en el programa, en la prensa, de distintas instituciones y de distintos economistas. Por ejemplo, el CONEP. El CONEP habla de que considera que la República Dominicana no necesita una reforma fiscal, sino un pacto, y que este debe ser consensuado por los distintos sectores de la sociedad. Por otro lado, el CRES, también hemos tenido aquí a Miguel Collado, y ha dicho que el sistema tributario es muy complejo y con tantas alzas, con tantas tasas distintas y altas, y esto provoca que haya muchas figuras impositivas y también las exenciones, pues eso es muy complicado. Y ellos dicen que es necesaria una simplificación. Por otro lado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada dijo también que lo que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo no es una reforma fiscal, sino un pacto, porque mucho se ha hablado que es una reforma fiscal lo que se necesita. Y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera espera que la reforma dice que no solamente sea un aumento de las tasas, sino transparentar ingresos y gastos. También estuvo aquí, por ejemplo, Antonio Siriaco, y él dijo que no es el momento para hacer la reforma fiscal en este momento. De manera que hay muchas opiniones al respecto, y queremos saber qué opina el economista Luis Manuel Piantini en este momento, que hemos visto que han salido informaciones en cuanto a que el gobierno está recaudando más que nunca, en que la economía dominicana es muy resiliente y tenemos fondos en este año que no estaban presupuestados. De hecho, el FMI y todos los organismos, incluso las calificadoras de riesgo, habían pronosticado un crecimiento de 5, 4.9, y resulta que hasta agosto hemos crecido en un 13%. De manera que hay muchas sorpresas, hay suficiente dinero ahora mismo. Al crecer tanto el PIB, eso hace que la proporción de la deuda baje, de manera que vamos a ver qué opina el licenciado Luis Manuel Piantini, que lo tenemos en este programa, y también tenemos a Roberto Argüello, quien está vía Zoom desde la ciudad de Miami, y él nos hablará sobre la parte de lo que es la influencia del entorno internacional. Don Luis Manuel, bienvenido. Bueno, buenos días, Mónica. Muy buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me lo bendiga. Buenos días, Roberto. ¿Tú quieres que hablemos primero de la reforma o entramos con Roberto en la parte internacional? Bueno, vamos a entrar con Roberto en la parte internacional para que nos dé el marco donde situarnos este año, todavía saliendo, por lo menos creemos, saliendo de la pandemia. Vamos a escuchar cuál es la situación a nivel internacional
Y entonces entramos aquí a nivel local con lo que es la inflación que estamos manejando, lo que es la recuperación económica y todo lo que ha hecho el Banco Central con los recursos frescos para que la reactivación de la economía y cómo hemos crecido más que otras economías, por ejemplo Chile y Perú, que han puesto en circulación incluso parte de lo que son sus fondos de pensiones. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. ¿Qué tal, Luis Manuel? Mucho gusto, pueblo dominicano. Hay muchas noticias que hablar, pero vamos a hablar de dos. En el tema de seguridad, es muy importante saber que aquí en Estados Unidos, con el secuestro que se realizaron a estas 16 personas, no sé si son 16 o 18, de origen norteamericano que estaban en una iglesia y que fueron sacados por gangs fuertemente armados y fueron secuestrados, y aparentemente hay un equipo de la FBI y un equipo de las Fuerzas de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en Haití. Pues obviamente esto tiene totalmente tomado la atención de toda la prensa de los Estados Unidos y está enfocado. Y luego hay que decir de que cuando sacan las imágenes de dónde queda Haití, lo ponen al lado de República Dominicana. Entonces eso es muy importante notar, ¿verdad? De que aquí hay varios temas. Primero, el gobierno dominicano pues debe dejar saber que una cosa es Dominicana y otra cosa es Haití, porque obviamente se pueden espantar los turistas. Porque al poner una isla y la división entre Haití y Dominicana no se ve en la televisión, ese es un problema muy serio a la imagen del país. Y es obvio también que hay que ver cómo se protege la seguridad de los ciudadanos dominicanos que pueden ser fuertemente afectados por estos gangs haitianos. Ese es un tema. El segundo tema es el tema de la inflación. La semana pasada, el gobierno de los Estados Unidos le aumentó a los retirados 5.9% de lo que ellos reciben en su retiro, lo cual le están admitiendo que hay una inflación fuerte en los Estados Unidos. Y para resumir la inflación, para que nos demos cuenta por qué hay inflación, vamos a ver de que antes un container donde se transportan los bienes que se producen en todos los países, hace 6 meses costaba $1,300 mandar un container. Hoy cuesta $16,000. Entonces, para no hablar mucho, ¿verdad? Solamente fijémonos en el precio del container, que ha subido más de 12 veces. Ahora imagínense ustedes el costo del resto de las cosas cuando hacen falta choferes para poder llevar las mercancías. Los barcos están en los puertos del oeste de los Estados Unidos. Hay más de 400 barcos que tienen no sé cuántas miles de toneladas que no se han podido bajar. Si se bajan, ¿cómo se van a transportar eso? Y entonces ese es el problema serio. Entonces, para resumir, el tema de la seguridad, el tema de Haití es un problema muy serio que tiene República Dominicana, que debe tener la atención de las autoridades dominicanas, más que todo porque en la prensa, cuando, vuelvo a repetir, sacan la foto de la isla, sacan la foto entera, los americanos no distinguen qué es Haití, qué es Dominicana, y luego el costo de la inflación explicado de un container que antes costaba $1,200, $1,300 y hoy cuesta más de $16,000. Roberto, interesante esta anotación que haces hablando sobre la cercanía de Haití nos puede hacer daño en el turismo y en inversiones y en ese tipo de cosas, porque definitivamente es un país que no sabemos lo que va a pasar con Haití, pero tenemos años en este limbo y la comunidad internacional no quiere participar como debería en este problema. Ahora yo te pregunto, en relación a los contenedores, hemos visto que hay lo que se llama un tapón con esto de los contenedores. Todavía tengo entendido que en California hay muchísimos contenedores parqueados y que todavía esto constituye un problema, pero ya las economías se han reactivado. ¿En qué momento? Y si va a volver a bajar el flete, porque esto ha sido algo coyuntural. No es que no ha sido un problema, que un costo, es verdad, el petróleo, pero no ha sido por esto, básicamente, que se ha quintuplicado el costo del transporte, sino por las cadenas de suministro. ¿Cuándo esto, qué va a pasar? ¿Se va a volver a los precios anteriores? Bueno, lo que sube en materia de
de muchas cosas no baja nunca. Hay ciertos commodities que sí bajan, como es el costo del petróleo, pero el costo de la tierra cuando sube, sube. Los otros, cuando la moneda se devalúa, se devalúa. Así es que pongamos atención a eso. Lo otro es de que mucha gente ha venido hablando que esto es momentáneo. Esto no es momentáneo. Lo que pasó fue que las economías se cerraron. Como Luis Manuel lo va a explicar, los gobiernos inyectaron billones, trillones de dólares en la economía. Los consumidores tenían plata, salieron a comprar y no hay bienes. Y entonces ahí viene el desbalance cuando hay demasiado dinero y no hay bienes. Viene la inflación. O sea, pero si esto no vuelve a su punto, no vamos a decir tanto como que baje como hace 2 años y algo, pero si no, entonces, ¿cómo se va a repartir esta cantidad de dinero que se cobra? Entonces los navieros van a tener unas ganancias extraordinarias. Bueno, mira, yo te lo voy a decir como economista, pero nada más que tengo que reconocer que si yo soy economista, yo estudié economía 4 años, Luis Manuel tiene 100 de estar estudiando economía. Así es que él es más sabio. Lo pusieron muy viejo, don Luis Manuel. Pero esto es como el catarro. Mónica, si te da catarro, vas a pasar 4 días con catarro. Entonces, este proceso de inflación va a durar un tiempo. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos. Hay catarros que se curan muy rápido y hay catarros que te dilatan 10 días. Y además, depende del cuerpo y depende de qué medicina le dan. No, y además que todos los precios se van ajustando y se van haciendo un engranaje y es como tú dices, ya después esto no vuelve para atrás. Bueno, pues entonces pasemos al tema local. A mí me gustó mucho un artículo de Luis Manuel Piantini que leí donde él explica perfectamente todo esto sobre la presión fiscal, incluso anota algo que hemos señalado en distintas ocasiones en este programa y es que a pesar de que se dice que nosotros somos en América Latina que tenemos la presión fiscal más baja, también es cierto que no se incluyen los gastos, los gastos de todo lo de los pagos sociales, o sea, cesantía, pago de seguridad social y todo esto, de manera que si es así, subiría mucho más que el 14, que es lo que pagamos respecto al PIB. También yo siempre he dicho que estas medidas en torno al PIB, es verdad que nos sirven de mucho para conocer cómo se comporta una economía, pero al que paga el impuesto, que se formaliza, no le podemos decir que se paga que él paga, o sea, que él tiene que ver en la contribución de que sea un 14% la presión fiscal, porque lo que hay que ver es los informales que no pagan. De manera que hay muchas aristas y muchas cosas que dilucidar en cuanto a esta presión fiscal, más lo que se ha dicho de que no estamos en un momento adecuado para hacer una reforma fiscal y poner a pagar impuestos. Otros dicen que lo que hay que hacer es que bajarlo. Se dijo que, por ejemplo, que a las personas físicas incluso se le va a cobrar un 35%. Aquí inclusive los mismos muchachos que tienen 2 y 3 turnos dijeron que mejor no llegar a los 72,000 pesos porque un sueldo se le va a ir. O sea, si tiene 3 trabajos, 2, y en uno gana 40 y en uno gana 30, pues ya lo que ganó en uno se le va a ir pagando y entonces es mejor quedarse con un solo trabajo. De manera que esto desincentiva al empleado, desincentiva al emprendedor y se vuelve, inclusive puede desincentivar a lo que es la inversión extranjera también. ¿Cuál es la situación, don Luis Manuel Piantini? No, además, si tú te das cuenta, a partir de ese nivel de sueldo que están poniendo el pago de los impuestos, eso es lo que cubre, son 2 canastas básicas. Exacto. Y lo ponen como si fuera un rico. Un sueldo de lujo, eso mismo digo yo. Porque ¿qué es lo que se van a apretar? Señores, pero es que vamos a hablar claro, el que gana 100,000 pesos y tiene 4 hijos está casi pasando hambre. Y eso, que el 80% del empleo formal no paga impuestos en este país. Ajá. Porque ese es el problema, Mónica. Uh-huh. Aquí se dice, no, que la presión fiscal es lo que tú señalas, no la que bajita. Lo que pasa es que, como tú señalas, cuando tú le quitas los gastos de seguridad social o los ingresos de la seguridad social en los ingresos públicos, ese promedio de la presión fiscal en América Latina te baja a 19, ¿no? Uh-huh, está en 20 y pico, 23, 24, te baja a 19. Entonces nosotros estamos ahora mismo 14.2, aun cuando las proyecciones que tenemos para este año
subiría a 15.3 o 15.6. Wow, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Sí, porque ha aumentado mucho los ingresos, este año porque la economía se ha recuperado muy fuerte. Que es una tú muy sabes. buena noticia. Bueno, y también hay otro tipo de ingresos extraordinarios también que se dieron, pero eso es medio punto del producto. Ahora, cuando tú, además de eso, ¿qué es lo que tú señalas? Aquí hay muy pocos que pagan impuestos. Aquí, cuando se habla de que hay que subir tasas, nada más se le va a subir la tasa al 10% de la población. El 90% no va a pagar. Oye. Entonces, vamos a calcular cuál es la presión fiscal de ese 10%. De ese 10%, que ¿verdad? es el problema. Eso es lo que debe. Entonces, yo ¿Sería digo, una presión fiscal de un 40%? Hay unos cuadros que se hicieron de un documento que salió donde se hacen muchas proyecciones, pero no se hace algo importante. Nosotros pagamos impuestos aquí, ¿no? Un 25%. ¿Cuánto se recupera de eso en términos de captación real? Mucho menos que el promedio en América Latina. Bueno, pues entonces vamos a llegar primero al promedio. Vamos a mejorar el nivel de captación y vamos a llegar al promedio para que entonces hablemos de aumentar tasas. Pero tú no puedes seguir aumentando tasas porque lo que pasa es que vas a ampliar el mercado informal. Y lo que están pagando ahora van a decir, no, espérate, yo vi a aquel que no pagó. ¿Por qué? Porque aquí las profesiones liberales, muchos de ellos no pagan. La mayoría. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, bueno, pero voy a hacer igual. Claro. Y ahí se va a ir diluyendo ese mercado formal y se va ampliando el mercado informal. Entonces, ¿qué se hizo en México cuando se iba a aplicar una reforma? Que ahí salió en la prensa que la encargada de la parte fiscal en México, cuando le preguntaron de la reforma, dijo, no, pero no podemos hacer reforma con un mercado informal que tenemos. Entonces, tenemos un mercado informal que va a ser inefectiva esa reforma. Y aquí tenemos un mercado informal de un 57% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué reforma tú vas a hacer con un mercado informal tan grande? Tú vas a penalizar a los formalizados. La productividad, a los que son productivos, la honradez tú la vas a penalizar. Claro. Es lo que está pasando con el servicio eléctrico aquí. Que te cargan el costo al que está pagando, porque hay un 30 y pico % que hay fuga y que no paga. Entonces tú estás pagando por ese 30 y pico %. Ahora, ¿qué representa eso? Eso representa ahora mismo este año casi $1,000 millones de transferencia de recursos del gobierno a la CDE. ¿Quién lo va a pagar? Además de tú pagar una alta precio de electricidad, tarifa eléctrica, además te están poniendo impuestos para pagar aquellos que tampoco pagan. Exactamente. Que está creando ese déficit. O sea que tú lo estás pagando por doble vía. Y no es de que para mejorar gastos sociales ni nada de eso. Es para cerrar esa brecha que hay de los que no pagan servicio eléctrico. Que tenemos 50 años con el sector eléctrico aquí comiéndose la deuda. Tú dices, no, que la deuda, que es una deuda. No, ve a ver que más del 50% de esa deuda proviene del sector eléctrico. Entonces, óyeme, vamos a arreglar el sector eléctrico, vamos a arreglar todo aquello que nos está generando un exceso de gasto y vamos a pensar de nuevo y vamos a mejorar los ingresos, por lo menos que las tasas que se reciban, los ingresos que se reciban de esa tasa sean el promedio en América Latina y no esté por debajo de ese promedio. Eso que usted te está señalando, don Luis Manuel, es sumamente importante porque ¿para qué se paga el impuesto? Para mejorar y para poder tener servicios de la población, viales, de seguridad, de escolaridad, de todo eso. Y si no lo estamos recibiendo acá a cambio, pues entonces hay un desbalance y no podemos pagar más para que se siga diluyendo. Eso es lo que hay que entender. Y es lo que no se ha planteado en ningún momento en este país. Bueno, yo vi al director de presupuesto que dijo que el gobierno necesita más ingresos.
y la familia necesita más ingresos, y la población necesita más ingresos, y las empresas también necesitan Entonces, más lo que hay que ingresos, promover es la y todo el productividad. mundo necesita más ingresos. Entonces vamos a ver de qué forma se va a conseguir más ingresos. ¿Qué pasa, Mónica? Yo estaba viendo unos números del año 2013 al 2018. Aquí la deuda en comparación con el Producto Interno Bruto cayó. En el año 2013 eran 37%. Y entre el 2013 y el 2018, los mismos cuadros del mismo documento te enseña una gráfica, que de ahí fue que lo saqué, que me sorprendió, pero producto de que, del crecimiento de la economía. Cuando la economía crece, se cae el peso de la deuda. Claro, porque en proporción ya es menor. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Nosotros ahora mismo tenemos un 56% del Producto Interno Bruto es deuda total, incluyendo la del Banco Central, ¿no es verdad? La deuda externa no es tanto. Hay deuda interna que cada vez es más, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar este año? Que con el crecimiento del Producto Interno Bruto, solamente el crecimiento en términos reales, estamos hablando que posiblemente esté alrededor del 10%, aunque algunos lo estiman en 11%. Si tú le agregas el promedio de precio, vas a tener el PIB corriente en dólares con la tasa de cambio, y entonces con ese PIB corriente en dólares, tú divides la cantidad de deuda que tiene por ese PIB corriente. También es por peso, ¿no? Pero, o sea, lo que usted quiere decir es que además la apreciación de la tasa de cambio dominicana, o sea, de peso, va a favorecer muchísimo este cálculo. bueno, el año pasado se depreció. Este año se ha apreciado porque se han mantenido los ingresos de las remesas, los ingresos de turismo están llegando, ha aumentado la zona franca, o sea que hay un aumento en los ingresos externos al país. Además, los indicadores monetarios te señalan que hay un ajuste monetario, lo que es importante porque estamos en un momento de mucha incertidumbre en el mercado internacional, como lo señalaba Roberto y como tú lo señalabas. Ahora mismo hay una situación demasiado difícil, no solamente en Europa y en los Estados Unidos, también vemos que en China cayó el crecimiento del Producto Interno Bruto por debajo del 4% en el último trimestre, lo que te dice que posiblemente los problemas energéticos que están afectando a China también, y algunos elementos adicionales en la estructura de la economía china, como el problema en la parte inmobiliaria, te están creando un desajuste que podría hasta llevarte a un problema de bajo crecimiento económico e inflación. Los problemas de deuda de China... Esta inflación, y en español se dice inflación. Los problemas de la deuda de China ya están saliendo con estos mismos de Evergreen y de los problemas inmobiliarios y todo esto. O sea que, como usted dice, es una situación de mucha incertidumbre, pero la buena noticia es que a pesar de la mucha incertidumbre, aparentemente somos el país que más va a crecer de Latinoamérica. Bueno, sí. De manera que tenemos lo que pasa es que te estoy diciendo que para el año que viene no vamos a tener esa suerte, ¿no? Tenemos que proyectarnos ya, porque ese crecimiento que ha tenido los precios de los carburantes, puede ser que si hay un estancamiento en el crecimiento en China, se reduzcan los precios, porque cae el crecimiento a nivel internacional. Sí. Pero también los americanos le han dado la oportunidad de nuevo a la OPEP de fijar los precios internacionales cuando Biden decidió eliminar la posibilidad de extender las tierras federales para explotación de los fracking, del esquilo, ¿no? Sí, de la explotación esta que están haciendo en los Estados Unidos a través del petróleo, del esquinzo, sí, del superficial. Arenas. Nos tenemos que ir a la pausa, pero volvemos de inmediato.
Luis Manuel Piantini y Roberto Argüello nos acompañan en este programa. Roberto habla de la situación internacional en el entorno donde estamos nosotros como economía. Luis Manuel Piantini habla sobre la posible reforma fiscal y la situación económica en la República Dominicana. Don Luis Manuel, inflación, Roberto hablaba de la gran inflación que hay en los Estados Unidos, que es nuestro marco de referencia. Nosotros obviamente estamos vistos en este espejo, también con los fletes ahora mismo para las mercancías navideñas, posiblemente o no lleguen por el tapón que hay con los furgones o lleguen sumamente caras. Los comerciantes, no sé cómo será este mes de diciembre, respecto no al año pasado, que fue fatal, sino al anterior. Y como bien señalaba, cómo prepararnos para el 2022, que no será tan bueno como este, aparentemente. Sí, el 2022 viene tal vez un poquito más complicado, aun cuando ya el problema de la epidemia se ha controlado en muchos países. Pero con el rebrote y la delta, pero no se sabe. La economía mundial se ve un poquito revoltosa, ¿no? No, fíjate, aquí los precios internacionales, como tú señalas, han afectado, igual que ha afectado en todos los países. El problema ahora del petróleo se le ha agregado, porque antes no había una presión en el petróleo como ahora. Ahora Putin está gozando porque tiene el control del gas. Los americanos se lo dijeron a los alemanes, pero a los alemanes no hicieron caso. A los alemanes les conviene, tienen mejor precio y tienen esa tubería. Bueno, pero son tercos, pero ahora le cerraron y ahora le subieron los precios. O sea que al tú no tener el control de la oferta, sí, y solamente tener un solo vendedor prácticamente, ya estás amarrado, ¿no? Prisionero. Y pasó igual que en los Estados Unidos, como te señalaba, cuando Biden decide cortar la extensión del fracking más allá de lo que se estaba explotando como tierra federal, ahí pues se paró la inversión. Al pararse la inversión, ha caído enormemente la producción de petróleo en los Estados Unidos y de gas. Y esto ha favorecido que el precio suba. Y a eso le dio de nuevo a la OPEP el control de los precios. Ahora llamó a la OPEP para que bajaran. Pero los árabes no le van a hacer caso. Después de lo que pasó en Afganistán, los americanos han perdido mucho. Entonces, ¿cómo tú ves esta decisión que ha tomado Biden? Mucha influencia. Porque en Estados Unidos tenemos un problema de inflación bastante fuerte. Ahora Biden le está pidiendo a la industria petrolera americana que vuelva otra vez a aumentar, porque es el problema, la terquedad te lleva a eso. No se puede ser tan terco, porque fíjate, los americanos dependen un 80% de los fósiles. ¿Cómo se te ocurre a ti, antes de tener tú el control con otro tipo de combustible, crear una restricción y darle el mercado a otros? Pero una metida de pata cuando tremenda. Tú tenías la llave que manejaba ese mercado, que se lo fuiste quitando a los árabes. ¿Pero a qué entonces ahora se dio atribuye, a Putin y a los árabes? ¿A qué otra se vez. atribuye esa decisión que tomó? Bueno, por el asunto de que él quería que los Estados Unidos fuera ya una economía más verde, ¿no? Más verde, pero poco a poco. Pero tiene que ser gradual. Poco a poco, porque todo es planificado. ¿Qué es lo que pasó en Afganistán? Que le dijeron, espérese, no salgamos. No, que yo puse una fecha. Mira el desastre. Es la terquedad. La terquedad lleva mucho a problemas, y aquí hemos visto recientemente cómo la terquedad hizo fracasar a algunos. Claro, en este país. Muy en este país, ¿no? Bueno, muy recientemente. Entonces, ¿qué pasa? Pero adicionalmente a este país, además de los problemas que hay a nivel internacional, se agregó de que cuando hubo el cambio de gobierno, la agricultura no se le dio la importancia cuando todavía estábamos en medio de una pandemia. Entonces, se comenzaron a hacer cambios. Y los técnicos que estaban buenos ahí, parece que eso es lo que pasó, porque eso es lo que está sonando. Lo desplazaron, inclusive el presidente recientemente, ahora hace unos días, mandó a reponer como a 90 agrónomos,
porque quitaron la gente que sabía lo que estaba pasando. Entonces, ahí perdimos la oportunidad porque hay proyectos que se dejaron de producir. Y ahí hubo un problema en términos de oferta de alimentos. Y si tú ves el índice de precios, la partida que más aumenta es alimentos, que es lo que más peso tiene en la canasta familiar. Y aunque el por eso que tú gobierno... ves que la inflación de aquí es más alta que en otros países, por ese peso que tiene la parte alimenticia en la canasta familiar y a esa caída que ha habido en la producción. No es que ha habido una caída, es que no ha habido una respuesta en términos de las necesidades, porque mientras se abre la economía, como hemos visto, la gente más consume. Y aquí, si tú ves cómo aumentó la producción agrícola el año pasado y cómo aumentó este año, tú te das cuenta de que hay un problema ahí. Aunque el gobierno trajo muchísimas cosas en ese momento. 2.500 millones, por eso no. Pero ¿qué pasa? Que los alimentos que vienen de afuera es más caro que lo que tú produces aquí. Sí. No, y además, aunque no sea más caro, bueno, no es negocio traerlo. No, y además el gobierno puede flexibilizar algunas cosas. Mira cómo puso el plátano, hasta peso lo estaban vendiendo. Sí, señor, hasta peso lo vi. Sí. De manera que el gobierno reaccionó, pero debió haber reaccionado antes y no dejar que llegáramos a este, reaccionó y cuando comenzó a reaccionar, todavía no estaba, le cayó lo de la peste porcina, que hace 40 años fue la otra peste porcina. No sé cómo llegó, nadie ha dicho cómo llegó aquí, porque aquí todo el mundo quiere investigar cómo fue que surgió la pandemia de China, pero nadie quiere investigar cómo fue que llegó aquí la fiebre porcina. Claro, que nos serviría para algo. Claro. Entonces, ¿cómo evalúa usted esta inflación que tenemos y qué está haciendo? Porque el Banco Central, con los recursos que inyectó, se movió la economía, pero también se dice que está propiciando también inflación porque hay más pesos buscando mercancía, pero si no hubiera sido así, no hubiéramos conseguido el desarrollo que hemos alcanzado. Entonces, ¿cómo manejar soltar y contraer para tener un punto intermedio? No, el año pasado el Banco Central naturalmente puso mucho más dinero a la calle y era necesario porque la gente necesitaba liquidez en sus manos. Acuérdate que el problema de los bancos, tú no podías ir a un banco y sacar dinero ni nada de eso, y la gente lo que quería tener era liquidez en sus manos, ¿no? Entonces hubo una fuerte expansión para las empresas que pagaran los salarios, pero eso fue amainando. Y por ejemplo, cuando tú mides octubre en relación con la cantidad de billetes y monedas en manos del público, el año pasado estaba en 48% el crecimiento del 2019 octubre al 2020 octubre, 48%. Este año, de octubre del 2020 a octubre del 2021, 4%. ¡Wow! O sea, que no hay presión monetaria. No, pero tampoco. Ahora mismo sobre los precios. Al contrario, puede ser que haya tal vez... porque también tú lo ves en términos del medio circulante, que te mide no solamente el dinero en poder del público, sino también los depósitos a la vista, que son los que se manejan a través de cheques, que de 35% el año pasado ha caído un 16% este año. O sea pero es manejable el 16% porque es casi el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto corriente, que es el aumento que ha habido en términos real, que es el 13%, más el aumento que ha habido en términos de precio, que es 7%, más o menos te da un 20%, ¿no? ¿Verdad? Y tú tienes un crecimiento de un 16% en términos del medio circulante. O sea que ahí más o menos tú tienes, pero al contrario, ese crecimiento también ha sido inferior al crecimiento que se ha dado en los precios. Entonces se ve que hay una presión adicional sobre los precios que no te lo da la parte monetaria, sino la parte de la oferta, ¿no? Que también es lógico porque tuvimos parado demasiado tiempo. O sea, en cuestión no es tan sencillo, todos los sectores estuvieron cerrados. Pero la agricultura el año pasado, acuérdate, Mónica, que fue de los pocos que crecieron. Creció la agricultura, la construcción, creció el sector financiero, creció construcción, a pesar salud, de que estuvo parado, salud creció.
Sí. Educación, construcción que se cayó el año pasado, que se cayó porque la gente No, pero ya final sí, pero comenzó a crecer. con términos del año entero Sí, en se términos del cayó. año cayó. Pero esos sectores sí crecieron. Energía creo que creció también. Una serie de la parte de servicios crecieron. Pero cayó industria. La única que creció un poco fue a partir de... Zona franca. En el segundo semestre fue Zona Franca, exacto. Zona franca. Zona franca. Que también se habla, y nos vamos a ir a la pausa para entrar ya en lo que sería una posible reforma fiscal. Se habla de los incentivos, de quitar los incentivos, por lo menos algunos, por ejemplo, al sector turismo también, algunos incentivos quitarlo, a Zona Franca, y a todo lo que es la carga tributaria. Eso también hay que verlo bien, porque... Bueno, si tú le vas a quitar los incentivos que está haciendo, que los sectores que están creciendo más, como turismo y Zona Franca, tú le quites el alimento que le está dando ese crecimiento, entonces vamos a tumbar el crecimiento. Pero es entonces, igual. ¿cuáles son los puntos que se van a endurecer, por llamarlo de alguna manera, para una posible reforma fiscal que le dé más dinero al gobierno? Porque yo he entrevistado a muchos economistas que lo que me han dicho que lo que hay que bajar para que haya más formalización y entonces eso haga que se recolecte más. Pero yo no he visto ninguna propuesta. No, lo que pasa es que aquí tenemos tendencia a ser socialistas, tú sabes. Entonces todo lo queremos subir y todo lo queremos agrandar para fines del Estado, ¿tú me entiendes? Pero no hablamos de un Estado eficiente. De un Estado que resuelva cosas. No, y lo que señalamos ahorita, que también tenemos que ver qué se nos devuelve. Y en la medida que se nos devuelva, pues entonces la gente va a querer pagar. Porque si se le devuelve en colegios para niños, se le devuelve en lugares, atenciones para los ancianos, por ejemplo, se devuelve en seguridad, se devuelve en vías, es distinto. Pero si no se devuelve en nada, entonces ¿para qué? ¿Hasta qué punto eso está sirviendo para el desarrollo? Es lo que habría que preguntarse. Vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Don Luis Manuel Piantini, ¿cuáles son los puntos, a su juicio, que debe de contener la reforma fiscal? Mira, yo creo que hay algunos elementos de retranca en términos del gobierno, el manejo del gobierno, que es que hay muchas leyes que obligan al gobierno a disponer de cierto porcentaje para un sector determinado. Y si tú sumas lo que hay, te llega al 11% del Producto Interno Bruto. O sea que al gobierno no le queda nada disponible para poder manejarse. Entonces, lo primero es que hay que revisar esas leyes. ¿Para qué? Para darle flexibilidad al gobierno al uso. Lo segundo es que hay departamentos del gobierno que no tienen sentido. Para mí nunca ha tenido sentido el Ministerio de la Juventud ni el Ministerio de la Mujer. Es como si creáramos un ministerio a cada género que hubiera en el mundo. Y como cada vez hay más género, pues yo no sé cuántos ministerios que vamos a crear. ¿Tú entiendes? Entonces yo creo que hay que pulir el Estado. El presidente ha puesto todo su canasta en que se va a automatizar. Entonces, mientras tú más automatizas, más tú reduces la necesidad de una carga de nómina. Entonces, yo espero que eso sea parte de todo este elemento. Después, lo otro es que con las tasas que hay, llegar a recolectar el promedio de América Latina en lo que se recolecta. Y ahí tú lo vas a manejar. Este año va a aumentar la presión fiscal por medio de ingresos 2 puntos porcentuales del PIB. Lo que se está buscando con la reforma, se está aumentando ya. O sea, lo que se está buscando con la reforma son 200 millones. Hay medio punto que es por las leyes especiales estas que dieron de que la gente se pusiera al día, ¿no? ¿Verdad? Pero hay un punto y medio que son 100,000 millones que se van a colectar por mejoría fiscal. Simple y llanamente. Que no tiene que ver nada con reforma fiscal. Que no tiene nada que ver con reforma fiscal. Entonces tú puedes ir mejorando porque hay muchísimo escape. En la economía hay muchísimo escape.
Lo que tú dijiste ahorita, revisar todos esos incentivos que hay y no aquellos sectores que están siendo los más dinámicos de la economía, porque eso sería sería ilógico. Entonces, hay una serie de elementos que tú puedes accionar antes de ponerte a pensar en una reforma que te aumente tasas. Tú, tal como señalaba, hay gente que dice que hay que bajar tasas y yo también. Yo también, porque vas a colectar más, porque la gente se va a sentir con más estímulo para pagar si hay mayor persecución y si la penalidad es mayor. ¿Hola? Entonces, además, tiene que haber una serie de controles, de saber, bueno, ve acá, y este Lamborghini que tú tienes, ¿y de dónde fue que tú sacaste ese dinero? Y comenzar a cuestionar tantos gastos que hay en una serie de cosas aquí en este país, que tú lo ves, te lo tiran en la cara. Pero ven acá, mijo, y tú pagas impuestos, ¿y dónde tú sacaste para tú comprarte también Ferrari? los ¿no, que verdad? tienen miles de millones Oh, pero no ven pagan acá, impuestos ¿y dónde tampoco. está eso? Entonces los que pagamos impuestos somos los del medio nada más. O lo que compran Volkswagen, esos son los que, esos son los que pagan impuestos, y los que tienen Ferrari no pagan impuestos. Ese es el problema en este país. Ese es el problema. Bueno, despedimos a don Luis Manuel Piantini, nos quedamos con Roberto. Roberto, y te preguntamos, ¿cómo ves América Latina en este marco? Donde tal parece que nosotros vamos a ser los que más vamos a crecer, pero también somos una economía dependiente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una gran inflación, tiene problemas internos, y las remesas puede ser que bajen. ¿Cómo ves la situación del entorno? Y los países como Panamá, los que más van a crecer, que también están pronosticados, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, hay que entender varias cosas. Los gobiernos tienen dos palancas. Tienen la palanca fiscal y tienen la palanca monetaria. La palanca monetaria la maneja el Banco Central, que inyecta dólares o quita dólares, mete liquidez o saca liquidez. Si hay inflación en otros países, dependiendo de la cantidad de bienes que se importan, eso golpea la inflación. Pero en Dominicana el país es bastante autosuficiente en comida, para hacer una isla. En la parte fiscal, el gobierno puede dar subsidios, quitar subsidios, meter más impuestos, quitar más impuestos. Entonces las dos palancas las pueden balancear. El efecto de esto, de que pueda tener República Dominicana, es que muchos bienes son importados. Y como te estaba hablando, el costo de enviar un contenedor pasó de $1.200 a $16,000. Casi 11 a 12 veces. Sí. Si esto es momentáneo o no es momentáneo, no sabemos. Lo cierto es que si, por ejemplo, se suben los sueldos de las personas, esos sueldos nunca van a bajar. Lo que va a bajar es el costo de materia prima, en ese sentido los commodities, ¿verdad? Como puede ser el oro, el hierro, inclusive muchos de los productos primarios que se producen en la economía de muchos de nuestros países. Roberto, tú que estás en el clima de las inversiones, que tienes el tasting, el sabor del clima de las inversiones, ¿cómo se percibe la República Dominicana a nivel de inversión extranjera? ¿O para el mejor país para invertir en Latinoamérica es República Dominicana. Y eso se debe a que ustedes tienen quizás el mejor gobierno de toda Latinoamérica. Se debe a que lo que se ha sembrado en el país está dando frutos. Hay 5 o 6 aeropuertos internacionales. Hay más aeropuertos internacionales en República Dominicana que en todo Centroamérica juntos. También las leyes para la inversión han sido respetadas. Los derechos de propiedad, a pesar que no son perfectos, porque en Dominicana hay mucho abuso con la propiedad, esa imperfección dominicana es perfecta cuando uno toma en consideración los abusos y las tomas de tierra que hay en toda Latinoamérica. Entonces, lo otro es de que el gran número de dominicanos que hay en los Estados Unidos le da un enorme poder político. Los políticos le ponen atención a República Dominicana y luego los europeos que han visto que a dónde pueden invertir han encontrado un oasis de estabilidad
y económica en República Dominicana. ¿Cómo tú crees? Sí, perdón. El peligro que tiene República Dominicana es Haití. Y es Haití porque todos esos gangs que andan armados, Haití es lamentablemente un país fallido. Y toda esa gente se puede infiltrar en República Dominicana y puede crear un serio problema en tu país. Ese es el Yo único siempre le he problema dicho que tenemos que ponerle mucha atención a Haití porque es el problema más grande que tenemos, porque es parte también de la inseguridad. Roberto, en un minuto, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo crees tú que se comporten las remesas desde los Estados Unidos hacia la República Dominicana en este 2021 ya, para el próximo año? Con los van a seguir aumentando porque el pueblo de aquí, el dominicano, cree muchísimo en su país. Muchas personas, inclusive que viven con el dinero ajustado, saben que al final se van a ir a retirar a República Dominicana y están haciendo sus casitas. Sí, eso influye muchísimo. Creo que se va a mantener, inclusive va a subir. Bueno, pues qué bueno que tú ves un panorama esperanzador desde todos los puntos de vista de Estados Unidos. O sea, clima de inversión, influencia de las remesas y la confiabilidad que tenemos, porque eso nos ayudará mucho. Yo creo que sí, que el país va bien. Hay que tener mucho cuidado con lo que será esta reforma fiscal para que no perdamos este clima de tranquilidad, de estabilidad y de esperanza que vivimos. Roberto, gracias. Luis Manuel Piantinis, gracias por estar aquí con nosotros analizando este momento económico que vivimos. Hasta la próxima.